El Señor sigue dando instrucciones a los apóstoles, instrucciones para la misión. Entonces ya es Jesús el que obra a través de los apóstoles. Pero ¿cómo obra? A través de los apóstoles, y comienza a dar las indicaciones. Y aquí hay algo que nosotros debemos tener muy claro. Jesús no manda a que seamos buenos. Sea bueno. Eso es lo que tiene mucha gente en la cabeza. Es que lo que Dios necesita es que uno sea bueno y ya. Y a veces el ser bueno es que, pues no haga nada. El ser bueno es, estése ahí, pues, haga ahí lo que pueda. No, Jesús no manda a ese ser bueno de inactividad, de pereza. El Señor manda a hacer el bien. Hacer el bien. Hay mucha diferencia entre ese concepto de ser bueno y no hacer nada y ahí como vegetar. Hacer el bien. Pero ¿cuál es el bien que dice Jesús? ¿Cuál es el bien que manda Jesús? Porque los que no quieren confesarse o los que se confiesan mal, simplemente sacan la excusa: yo no le hago mal a nadie. Pero si hace el bien, si hace el bien, porque es que no hacer mal y no hacer bien es casi lo mismo. ¿Cuál es el bien que está diciendo Jesús? Proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Yo no tengo ese don. Hay que preguntarse primero si estamos proclamando que ha llegado el reino de los cielos. Porque de ninguna manera pueden ocurrir los milagros si antes no se anuncia el reino de Dios. Entonces muchos quieren los milagros, pero no quieren el anuncio. Y así no se puede hacer el bien. Así no se puede hacer el bien. Una persona egoísta que solamente quiere: Señor, sáname, pero no quiere perdonar, por más de que se le ha dicho que Jesús en la cruz nos perdonó. Hacer el bien. Hacer el bien primero es proclamar. Proclamar la llegada del reino de Dios. Y allí vendrán las sanaciones, vivirán los muertos, se limpiarán los leprosos, se arrojarán los demonios. A veces esto para nosotros como que no tiene nada que ver. Eso es para los curas, eso es para los que predican. No, eso es para todo bautizado. Eso es para todo bautizado. Hacer el bien de esta manera. ¿Qué mejor bien es dar una buena noticia? ¿Qué mejor bien es decirle a una persona que Dios la ama? ¿Qué mejor bien es decirle a una persona y orar con ella para que reciba el amor de Dios y el dolor y la angustia y el resentimiento y la pena sea expulsado en el nombre de Jesús? ¡Qué mejor bien! Y a eso es que nos está llamando Jesús. A eso nos está llamando Jesús. A hacer el bien. No hacer buenotes ahí que no hacen nada. ¿Y cómo se hace el bien? Dependiendo de Dios. No procuren en la faja, ni plata, ni cobre, ni alforja. Si alguno lo recibe, no lo recibe o no escucha las palabras, a salir de la casa o la ciudad, sacuden el polvo a los pies. El Señor da instrucciones.
pero también el Señor nos da su libertad. Y la mejor libertad es depender de Dios. Es depender de Dios. No depender del milagro. Depender de proclamar la palabra. No depender de la angustia del miedo. Depender de la paz que Dios da. Qué hermoso cómo el Señor va desarrollando su ministerio, que primero Él es el que sana, el que libera, el que revive. Ahora lo quiere hacer a través de nosotros, proclamando primero, hacer el bien, hacer el bien. Lo que hemos escuchado en la primera lectura de José, tenía a sus hermanos allí, todo el mal que le hicieron a José. Lo odiaron, lo metieron en un pozo, lo vendieron, estuvo de esclavo. La esposa del faraón casi lo quería conquistar, casi lo mata. Todo eso por la envidia de sus hermanos. José, con el poder, con la autoridad que tenía, podía decir: ahora sí, llegó mi hora. Pero la historia de José es también esa anticipación, esa luz que hay desde el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Sus hermanos no lo quieren, lo venden como vendieron a Jesús, lo tratan de la peor manera. Para ellos y para su papá parece que estuviera muerto. Y cuando se revela, se manifiesta a ellos, es como si hubiera resucitado. Eso es hacer el bien. Someterse al Señor y hacer parte de la historia de la salvación. Hacer parte de la historia de la salvación. Cuando miremos y estudiemos con detalle cada paso de esa figura de José, que anticipa toda la figura de Jesús, vamos a agradecerle al Señor cómo coloca la salvación en la historia de su pueblo, la salvación en los patriarcas, la salvación a pesar de todo momento malo, a pesar de todo momento malo. Y José hace una cosa muy hermosa que es bueno que nosotros aprendamos. Antes de manifestarse a sus hermanos, hace salir a toda la corte. Llora, grita, se manifiesta a sus hermanos, pero lo hace en familia, lo hace con los suyos. Que los demás lo escucharon, bueno. Pero ese momento de encuentro, ese momento de perdón, ese momento de volvió a vivir, lo hace solo en familia. Hay tantas circunstancias en la vida que hay que vivir solo en familia. Pero tristemente muchas personas no aprovechan para vivir, para disfrutar las bendiciones de Dios en familia, sino que salen a regar el cuento y hablar aquí y hablar allá, el testimonio primero en familia, ya luego con los demás. Ese encuentro de José, él no quería que hubiera ningún chismoso, ningún metido, nadie allí. Eso era para él y sus hermanos. Ese momento de Dios, ese momento de perdón, ese momento de encuentro, era para esa familia. ¿Cuántas cosas a veces el Señor nos muestra, nos revela, que son para nosotros, que son para nuestra familia? Y no, comenzamos a hablar, a regar, y no aprovechamos ese tiempo de Dios, esa visita de Dios,
ese regalo de Dios. Ese regalo de Dios, ese tiempo de Dios, esa visita de Dios, es también el anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena nueva cuando llega a mi corazón, por un perdón, por una paz, por una oración. Aprovechemos los regalos del Señor. Utilicemos lo que nos ha dado. Ayer el Evangelio nos lo decía también: poder para sanar, poder para expulsar demonios, poder para todo. Pero vivámoslo nosotros, y lo primero que hay que hacer es proclamar. Y así el reino de Dios será implantando en la vida, en las familias, en un pueblo, en un barrio, en una ciudad, en un país. Por eso lleguen a una casa y háblenle a una familia, luego prediquen en el pueblo, luego a todos. Que en ese caminar la Virgen del Carmen nos acompañe a anunciar a su Hijo para que todos lo glorifiquemos. Amén.